a iniciar con este tema que es, lo denominé justicia y medición de la solidez institucional en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Este es el título de mi ponencia. Pasamos a la siguiente, la primera diapositiva, de hecho. Antes de, como preámbulo, antes de arrancar con la parte medular de esta ponencia, quiero comentarles que esta ponencia se deriva de un proyecto de investigación registrado en la Universidad Autónoma de San Nicolás, en nuestra universidad, es el proyecto de investigación 7020 de 2024, titulado Instituciones Sólidas para la Paz, la Justicia y la Democracia, una solución a la violencia estructural como causante de la inseguridad en México. Este título de la investigación está inserta la investigación en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, titulado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Siguiente diapositiva, por favor. Y el ODS 16, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, titulado ya Convención de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, nos dice, o nos menciona una cosa muy importante sobre las instituciones de Estado. Las instituciones de Estado. Aquí voy a concentrar un poco a las instituciones encargadas de la justicia. Pero tenemos instituciones de justicia, de democracia y de paz, como lo menciona el propio ODS 16. Pero hay una situación interesante, importante, que se debe de tomar en cuenta en el ODS 16, que es precisamente, y de hecho la propia Organización de las Naciones Unidas lo expresa en su Agenda 2030, que es el hecho de que las instituciones encargadas de justicia no pueden cumplir adecuadamente su función cuando adolecen de una debilidad. Por eso el ODS 16 establece el concepto de solidez, el concepto de instituciones sólidas. Y esto, su antagónico, el antagónico del concepto de solidez es precisamente una falta de fortaleza, una falta de solidez, falta de fortaleza o una debilidad que también se puede tomar de esa manera, ¿no? Siguiente opción. Entonces, de aquí nosotros nos preguntaríamos, necesariamente nos tenemos que preguntar, la primera pregunta tenemos que hacer es, ¿qué es la solidez? Porque la Organización de las Naciones Unidas nos habla del concepto de solidez, pero no nos dice de manera precisa y concreta qué cosa es la solidez institucional. Sabemos que la solidez, si buscamos, por ejemplo, el concepto en un diccionario, la solidez atiende a la cohesión entre las moléculas, es un concepto de la física. Solidez es un concepto de la física, pero ahora lo tenemos que traer a las ciencias sociales, específicamente lo tenemos que traer al derecho, o a la sociología, por supuesto. ¿Por qué? Porque la Organización de las Naciones Unidas habla de solidez de las instituciones. Entonces, es importante, si la propia Organización de las Naciones Unidas no nos da la definición de solidez, necesitamos buscarla para poder nosotros determinar si existe o no solidez en las instituciones. Y bueno, esa será una pregunta inicial, pero en este proyecto de investigación nos planteamos estas tres preguntas que pueden ustedes ver aquí. La primera es un poco obvia: ¿se deben fortalecer las instituciones de justicia? Obviamente sí. Esta es la pregunta obvia, es una pregunta que nos lleva a una respuesta obvia. ¿Se deben fortalecer las instituciones de justicia? Por supuesto, sí. Todos estaríamos de acuerdo en que sí se deben de fortalecer. ¿Quién diría que no? ¿O quién quisiera no fortalecer a las instituciones de justicia? Por supuesto. Esa no es una pregunta obvia, pero las siguientes dos preguntas no son tan obvias, tienen que ver con el concepto de solidez institucional. Y la segunda pregunta es, ¿cuál debe ser entonces la escala de medición para la solidez de las instituciones de justicia? Primero responder qué es la solidez institucional. Y la solidez institucional, para poder nosotros determinarla, necesitamos establecer una escala de medición para determinar cuánta solidez tiene una institución de Estado, por ejemplo, de justicia, de democracia o de paz, que es de lo que habla el ODS 16. Esa es la pregunta, esa es una gran pregunta porque la ONU no nos lo dice. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el grado ideal de solidez de las instituciones de justicia? Claro, primero determinamos la escala de medición.
determinamos la manera en que vamos a medir la solidez, determinamos un parámetro, una escala, y después de determinar una escala, nosotros lo que tenemos que hacer es, que fue lo que hicimos en la investigación, desde luego, es establecer el grado ideal de solidez de las instituciones de justicia. Porque a lo mejor podríamos decir, pues las instituciones de justicia en México también. A lo mejor podríamos decir, no son sólidas, o a lo mejor podemos decir, no son sólidas, son débiles. O a lo mejor podríamos decir, como de pronto muchas veces se dice, el Estado es fallido, ¿no? Hay un Estado fallido en México. Y a lo mejor tampoco es para tanto, ¿no? Si hay deficiencias que aluden a la falta de solidez, pero a lo mejor no hay un Estado fallido tajantemente, como podemos decirlo. Entonces, bueno, aquí entonces tendríamos que establecer primero la escala de medición y después cuál es el grado ideal de solidez de las instituciones de justicia. ¿Me siente todo? Y, por supuesto, este parámetro de medición nos obliga a analizar y reflexionar sobre las instituciones estatales y el grado de solidez de esas instituciones estatales. Debe ser un parámetro de medición. Esto es algo que casi no se hace en ciencias sociales, en derecho, por supuesto, casi no digo que no se haga, no puede ser tan tajante. Sí se hace, pero no se hace mucho, ¿no? O no se hace para mi gusto, como se debiera. ¿Qué es lo que no se hace? Establecer una escala de medición de los fenómenos sociales. Y menos aún, establecer una escala de medición de los fenómenos jurídicos. Eso casi no se hace. Obviamente, para eso necesitamos establecer los parámetros, luego el grado de los etc. Entonces, eso casi no se hace, pero es algo que abordamos en este proyecto de investigación. Siempre, ¿no? Y para poder determinar la problemática que se gesta en términos del ODS 16, tenemos que establecer la relación existente entre dos situaciones. Y por un lado tenemos una primera situación, que aquí la denominé situación 1, que son los 7 fines de la seguridad pública. Los 7 fines de la seguridad pública. Estos fines de la seguridad pública están contemplados desde la Constitución y algunas leyes federales, que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad de las personas, el patrimonio de las personas, contribuir a la generación del orden público, a la preservación del orden público y contribuir a la paz social. Son 7 fines de seguridad pública que se tienen establecidos constitucional y legalmente. Esa es una situación, esa es la primera situación que tenemos por un lado, ¿no? por principio de cuentas, ¿no? Pero también tenemos, en contraste con esta situación 1, tenemos la situación 2. ¿Cuál es la situación 2? La situación 2 es la ocurrencia, la existencia de 6 fenómenos de inseguridad, que aquí yo estoy abreviando como FI, que fue de hecho lo que hicimos en la investigación. Estos 6 fenómenos de inseguridad, que son, en términos generales, percepción de inseguridad, el 1% de los ciudadanos se sienten inseguros, tasa de homicidios, hay un dato que dice que algunos días han registrado más de 100 asesinatos. Delincuencia organizada, el dato es el tráfico de drogas proveniente de Colombia y Estados Unidos, es algo que hemos visto en las noticias, es un tema incluso internacional, ¿no? Presidente de Estados Unidos. Otro fenómeno de inseguridad es la impunidad. Este dato está muy fuerte. 98.8% de los delitos no se castigan. Tenemos otro fenómeno de inseguridad que es acciones tranquilas de seguridad, porque no es lo mismo la delincuencia cotidiana que el crimen organizado. Entonces, el Estado no puede darle el mismo tratamiento a un delincuente, digamos, cotidiano, un delincuente individual cotidiano, que a todo un grupo de delincuentes que ejecutan crimen organizado. Es crimen organizado, no es el mismo tratamiento. Este es otro fenómeno. Y el último fenómeno es el de violencia estructural, que sería que la violencia estructural es un fenómeno de inseguridad que algunos autores lo consideran como el más peligroso porque es realmente silencioso y es invisible. La violencia estructural es silenciosa, es invisible, casi no se percibe. En la visual aquí tenemos la incongruencia entre las dos situaciones, situación 1 y situación 2. En la situación 1 vemos aquí esquemáticamente los 7 fines de seguridad pública, que son los que ya mencioné hace un rato,
Y tenemos la situación 2, que son los 6 fenómenos de inseguridad. Entre esas dos situaciones hay una incongruencia, porque por un lado se tienen 7 fines de seguridad pública y por otro lado en la realidad social ocurren fenómenos que nos hacen pensar que esos 7 fines de seguridad pública del siglo XXI no se han cumplido. Y esto nos empieza a dar una idea de la solidez de las instituciones. Entonces, tenemos una incongruencia, como pueden ustedes ver aquí en la diapositiva. Tenemos una incongruencia a causa de incumplimiento o de ineficacia. ¿De qué? De los órganos e instituciones estatales, tanto de justicia como de democracia y de paz. Tenemos ese incumplimiento o ineficacia, que es precisamente lo que el ODS 16 trata, en la Agenda 2030, trata de atacar para evitar que ocurra, ¿no? De esta manera, nosotros en el proyecto de investigación establecimos una ruta conceptual, que aquí se puede ver gráficamente. Primero detectamos una variable dependiente, de la cual obtuvimos categorías, de hecho 3 categorías, justicia, democracia y paz, que lo vamos a ver. De esas 3 categorías obtuvimos variables independientes, una serie de variables independientes, y de cada variable independiente obtuvimos sendos indicadores, que son indicadores ideales. Ahorita voy a tematizar un poco Entonces, bueno, sistemáticamente tenemos 3 categorías y una variable dependiente. La variable dependiente es la solidez institucional. Tenemos esa variable dependiente y tenemos las 3 categorías que hace un rato les comentaba: justicia, democracia y paz. Son las 3 categorías. ¿Por qué estas 3 categorías? Porque estas 3 categorías nos representan la actividad medular del Estado. La actividad medular, ojo con esto, la actividad medular del Estado. Todos sabemos que el Estado se ha conformado por población, territorio y gobierno, vale hacer la aclaración. Entonces estamos hablando de Estado, gobierno, muchos autores, incluso hasta todo el mundo, nosotros mismos, llegamos a mencionar al Estado no desde el punto de vista de población, territorio y gobierno, solamente desde el punto de vista del gobierno. Entonces, aquí hablando del Estado como gobierno, tenemos estas 3 funciones medulares que implican lo fundamental de la actividad del Estado. Por eso se consideran como 3. Estas 3 categorías, de estas 3 categorías vamos nosotros a concentrarnos un poco en la de justicia. Y la de justicia tiene estas variables independientes, que son 7. Igualdad de acceso a la justicia, aplicación imparcial y equitativa de las normas, respeto y garantía de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, fácil acceso a la justicia, estructura para el cumplimiento de la ley y la justicia, lucha contra la delincuencia organizada y transparencia en el sistema judicial. Estas 7 variables independientes fueron las que detectamos, que son las que deben de satisfacerse para la categoría de justicia, para poder nosotros decir con fundamento de causa que las instituciones de justicia, si se cumplen estos 7 aspectos, si se cumplen, nosotros podemos entonces decir con fundamento de causa que las instituciones de justicia son sólidas. Si no se cumple uno, entonces ya no hay una solidez completa. Y así vamos desarrollando. Aquí visualmente les presento las variables independientes de la categoría de justicia con sus indicadores. No los voy a leer, por supuesto, para no, porque de cada variable independiente salieron varios indicadores. Entonces todos nos dan un cúmulo de indicadores. ¿Para qué nos sirven los indicadores? Para revisar si estos indicadores son acciones positivas, ideales, eso no les decía, se cumplen o no por las instituciones de gobierno o de Estado-gobierno, en términos de las instituciones de justicia. Pero tenemos aquí una serie de indicadores. También hay otros indicadores y otras variables que son comunes, que resultan de la democracia y de las instituciones de democracia y de paz, pero que también son comunes a las de justicia. Por
Por ejemplo, igualdad de acceso a la justicia, aplicación imparcial y efectiva de las normas, respeto y garantía de los derechos humanos y fácil acceso a la justicia, que son comunes, también deben de ser consideradas. Estas conforman entonces 7 indicadores que ya se habían mencionado, que son los que habíamos observado y que tiene cada uno de ellos sus variables independientes, que son de las que se desprenden, a su vez se desprenden también de las categorías que son las funciones medulares del Estado. Y bueno, aquí podemos ver las variables independientes, las 3 categorías con sus indicadores, que son los indicadores y los indicadores de las categorías en común. ¿Qué significa esto? Que son indicadores que pueden, o que deben más bien cumplirse no solamente por las instituciones de justicia, sino también por las de democracia y de paz. Son en conjunto, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos un mapa general, obtuvimos un mapa general que gráficamente aquí lo podemos ver un poco recortado, un mapa general de categorías y variables independientes de la solidez institucional, con la que podríamos apoyarnos para poder determinar la solidez institucional de las instituciones de justicia en el Estado mexicano. Aquí una tabla donde podemos ver los indicadores por variable independiente. Tenemos una serie de indicadores, tenemos la categoría, la variable independiente y la cantidad de indicadores de cada uno. Siguiente. Y en total pueden ustedes ver aquí en esta tabla, tenemos un total de 89 indicadores. 89 indicadores. Estos 89 indicadores son indicadores ideales que se deben de cumplir para poder determinar si hay o no, si existe o no justicia, democracia y paz, pero sobre todo justicia en este aspecto que estoy mencionando. De tal manera que poca solidez o ausencia de solidez se representa por la incongruencia, que lo habíamos visto, entre los 7 fines de seguridad pública y alguno de los 6 fenómenos de inseguridad. Aquí lo tenemos, esta es una fórmula que nosotros diseñamos en proyecto de investigación, es una fórmula que representa esa incongruencia entre por un lado, los fines de seguridad pública y por otro lado, los fenómenos de inseguridad. Sí, tratándose de la solidez de las instituciones de justicia específicamente, aquí tenemos esta fórmula que sería la que nos podría determinar el grado de solidez de las instituciones de justicia. Es el caso que tendríamos nosotros que determinar si hay cumplimiento o no de los indicadores correspondientes a las instituciones de justicia, que son básicamente 17, y de ahí hacer una operación matemática para ver cuántos de estos se cumplen, y en base a eso determinar si hay una solidez o no con respecto a la justicia. Y entonces las cantidades para medir la solidez institucional son 19 variables independientes que contienen 89 indicadores, lo veíamos hace un rato, y por último, en esta tabla podemos ver la manera, más bien la escala en niveles de solidez institucional, y una especie de niveles de escala de solidez institucional, donde podemos establecer, dependiendo del porcentaje de indicadores cumplidos o cantidad de indicadores cumplidos, que son indicadores ideales, podemos establecer si una determinada institución de Estado tiene un nivel de solidez nada sólido, poco sólido, medianamente sólido, muy sólido o de plano totalmente sólido. Y esto es prácticamente lo que de forma muy adecuada les voy a presentar.